en este momento. Me siento bastante contento de poder estar haciendo esta transmisión. Vamos a hablar hoy día un poquito acerca de las adicciones, que es un tema muy importante para nosotros dentro de nuestra formación. De alguna manera, también me hubiera gustado ver otros temas que son un poquito más de actualidad, como lo que nos está pasando con el coronavirus. Por favor, estoy escuchando un micrófono. Voy a pedirles que si podemos apagar los micrófonos. Un segundito, tengo un problema técnico. Y este decreto. Muy bien, hemos recuperado el audio. ¿Me están escuchando, por favor? Hemos recuperado el audio. Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto. Muy bien, entonces pido disculpas por el tema técnico y vamos a empezar a hablar sobre lo que hemos quedado a hablar el día de hoy. Bueno, lo más importante es de que tenemos que aprender a cambiar de paradigmas. De alguna manera, hasta hace algunos años se pensaba de que el paradigma de las adicciones no estaba dentro del tema médico, sino más bien era un vicio, sino más bien era un mal hábito, un tema conductual, comportamental, varias cosas. Pero con el transcurso del tiempo y de los avances de la tecnología, sobre todo del diagnóstico nuclear, llámese PET, llámese SPECT, hemos podido corroborar de que hay una relación directa entre la patología cerebral y las adicciones. Entonces, es muy importante que caiga primero ese paradigma y que podamos cambiar el paradigma. Vamos a empezar. La adicción es un vicio. Eso nos hemos preguntado siempre. Una debilidad moral, pasaron muchas cosas y se dieron muchos tipos de definiciones. Pero lo que me gustaría aclarar en esta presentación, de manera firme, de manera contundente, es que no es un vicio. Esto es falso, esto es un mito, un concepto erróneo que hemos ido aprendiendo, pero que hay que derribar también para poder vencer. Entonces, el concepto actual que maneja Naida, es de que la adicción es una enfermedad. Es una enfermedad de la mente y del sistema nervioso central que va afectando poco a poco. Entonces, dentro de los temas de la adicción, vemos que afecta el organismo, diferentes órganos son afectados, también la parte psicosocial, psicoemocional, la personalidad. Vemos muchas veces algunas características del paciente o la paciente adicta, como agresividad, como egoísmo, inseguridad, desconfianza, deshonestidad muchas veces para conseguir la sustancia, y también el deterioro social y el deterioro con la comunidad. Poquito a poquito, sin que la persona lo sepa, se va alejando y va tomando un comportamiento distinto, y que él no se da cuenta probablemente, pero su entorno sí. Entonces, la idea fundamental es derribamos el paradigma. La adicción no es un vicio, no es un mal hábito, la adicción es una enfermedad. Esta lámina me parece muy interesante, ¿no? Porque podemos decir de que la adicción es una enfermedad crónica, entonces. Hasta ahí estamos claros. Con recaídas,
caracterizada por la búsqueda compulsiva de alguna sustancia a pesar de las consecuencias que esta pueda traer. Entonces, dije con recaídas y voy a explicar un poquito más al respecto de esto. Y bueno, es una enfermedad que cambia la estructura cerebral. Como les estaba comentando hace rato, aquí tenemos en la pantalla una muestra de SPECT de un alcohólico. Aquí, en este lado, tienen las muestras de un alcohólico, de una persona normal, de un control, y aquí al costado tenemos las muestras de un alcohólico de 43 años. Como ustedes pueden ver en las flechas, la corteza frontal, sobre todo, está seriamente afectada, ¿no? Sabemos que el SPECT y el PET pues, nos miden el metabolismo y el flujo cerebral, entonces ahora nos permite hacer un diagnóstico más certero de la correlación que existe con la parte anatómica de nuestro cerebro. Vamos a continuar entonces, se ve claramente las imágenes. La siguiente imagen que estoy colocando aquí es para que podamos observar lo siguiente. Hay áreas cerebrales, como ustedes saben, que están implicadas directamente en la recompensa y, por tanto, en las adicciones. Vamos a recordar un poquito, solamente para que podamos recordar un poquito de neuroanatomía, ¿sí? Las áreas encargadas de la cognición, la planeación y el control, es decir, nuestra toma de decisiones, básicamente son la corteza prefrontal y la corteza singular anterior. Entonces, al ser afectadas estas por el consumo de drogas, alcohol principalmente y cocaína, es de que todo el comportamiento a ese nivel se va deteriorando progresivamente. Luego tenemos la motivación y el impulso, que están básicamente dirigidas por la corteza órbitofrontal y somatosensorial. Luego tenemos la memoria y el aprendizaje, la correlación anatómica es la amígdala y el hipocampo, y pues lo que nos viene interesando en las adicciones, el sistema de recompensa, el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, que es donde se produce la mayor cantidad de dopamina. Entonces vemos de que hay una correlación muy fuerte, que la podemos visualizar, demostrar directamente. Vamos a pasar así. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la evolución, las imágenes del desarrollo de un cerebro desde los 5 hasta los 20 años, ¿no? Vamos a ver cómo se va desarrollando el córtex prefrontal en una persona normal y cómo el lóbulo frontal se va relacionando con el control de los impulsos, básicamente, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria del trabajo a corto y a largo plazo, las funciones sexuales, la socialización, la espontaneidad. Es decir, la corteza frontal es muy importante, ¿no? Los lóbulos frontales asisten a la planificación y a la coordinación de nuestras diferentes conductas. Entonces, seguimos demostrando de que se ha convertido, pues ya hay evidencia para hablar de una enfermedad. Eso quiere quedar muy clarito. Aquí tenemos, queremos mostrar un poquito las vías dopaminérgicas. Vemos aquí la corteza frontal, el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. ¿Qué pasa? Sentimos un poquito de incomodidad, tal vez hambre, y lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Comemos, al comer obviamente se va a liberar dopamina, nos vamos a sentir bien, vamos a tener las calorías necesarias y esto continúa, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa cantidad de dopamina que generamos con la comida si es que ingerimos anfetamina? ¿Ah? ¿Qué opinan? La curva es mucho mayor, mucho, mucho mayor. Por eso es que el sistema de recompensa básicamente se activa con la dopamina. Es muy interesante esta lámina, nos permite ver con cuánta fuerza es que aumenta la dopamina en el cerebro, lo cual pronto se vuelve automático. Muy bien. Con respecto a la memoria y aprendizaje, es muy importante
ver estas párrafos. Aquí tenemos algunas imágenes más que podemos observar, son imágenes de PET, ¿no? Durante el craving a cocaína. Y bueno, ustedes dirán, ¿qué es el craving? El craving a cocaína básicamente es el deseo de consumir. El deseo que tenemos de consumir básicamente es el craving en inglés. En el argot podríamos llamarlo de muchas maneras, ¿no? Pero es básicamente eso. Entonces decíamos, aquí tenemos algunas imágenes de PET. ¿No? Tenemos que la corteza singular anterior, como ya sabemos y hemos estado explicando, tiene un papel relevante en el ciclo adictivo. Participa en la significación emocional de algunas de nuestras experiencias y metacogniciones, permite la anticipación de una recompensa o un castigo o la prestación de estímulos a la droga, como decía el craving. El craving se puede despertar únicamente por pequeños estímulos, de la siguiente manera, quisiera ilustrarlo, ¿no? El estímulo que aparece, aquí tenemos el estímulo ambiental, venta de drogas. Únicamente la aparición de este estímulo, de ver cocaína, de ver alcohol, de ver a cualquier otra sustancia, va a hacer que a través de vías aferentes pueda llegar la información y se active el sistema límbico, principalmente la amígdala. Al activarse la amígdala, a través de vías eferentes, lo que va a suceder es inmediatamente una respuesta de ansiedad. Va a haber una respuesta significativa de ansiedad donde el paciente o la persona pues necesita volver a consumir para estar bien. Entonces, hay una respuesta cerebral que es aquí, que es la respuesta conductual de consumo. Como ven, es todo un ciclo, el ciclo se va repitiendo y nos convertimos en una puerta giratoria, en un círculo vicioso. Con respecto a la motivación, los impulsos, que son cosas que se afectan fundamentalmente, seguimos mostrando algunas imágenes aquí. Básicamente nos mide el metabolismo. Entonces aquí vimos el decremento del metabolismo de la corteza. Nuevamente esta zona que tanto nos interesa, el giro anterior del cíngulo frontal. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el paciente control y el paciente consumidor de cocaína? Muestra claramente que hay un menor metabolismo en la corteza frontal, por lo cual se desencadena la ingesta compulsiva. Entonces las alteraciones en la corteza orbitofrontal asocian impulsividad, agresividad, pobre juicio, inhibición de conductas, etcétera, etcétera. En el diagnóstico, para el diagnóstico se ha hecho muchas cosas en realidad. El DSM-5 tiene algunos criterios, el CIE-10 tiene algunos otros, pero en realidad en la práctica misma tenemos 3 criterios que son muy importantes y que tenemos que tomarlos en cuenta siempre. Uno es el control. Me refiero a la incapacidad de controlarse en el consumo de la sustancia, ¿no? Empiezan con que vamos a tomar 2 cervecitas nada más, y de 2 se vuelven a 4, y de 4 a 6, y no se puede parar. Entonces, la incapacidad para controlar el consumo es uno de los criterios diagnósticos más importantes que vamos. Segundo aspecto, el tiempo. El tiempo en que el individuo consume la sustancia, que es bastante. Estoy hablando del tiempo que busca la sustancia, porque pues nadie se la regala, tiene que ir a conseguirla, pierde tiempo. Luego, el tiempo que gasta consumiendo la sustancia y el tiempo que gasta en el recuperarse de la sustancia, en el resacón, en el guayao que llamamos en el término, en el argot. Entonces, control, tiempo útil y finalmente el impacto negativo, ¿no? ¿Qué impacto? Pero si la mayoría de las personas piensan de que no están en una etapa difícil, ya que hay varias etapas según
Prochaska y Clemente. Entonces se trata de una etapa precontemplativa en que de ningún modo la droga o el consumo tiene que ver con. Entonces vuelvo a incidir: control, tiempo, impacto negativo. Impacto negativo en muchas cosas, ¿eh? Abandono la universidad, abandono el colegio, me deja mi pareja, tal vez voy a parar a la comisaría por una pelea. Entonces hay que evaluar todos estos aspectos para hacer un diagnóstico completo, integral. ¿Qué tipos de adicciones existen? Esto es muy importante. Antes hablábamos de algunas, ahora tenemos algunas otras de qué hablar. Entonces, empezaremos por las adicciones químicas. Las adicciones químicas es un grupo y las adicciones comportamentales es el otro. Las adicciones químicas son aquellas donde interviene una sustancia. Depresores, ¿no? Alcohol, pastillas de automedicación, como benzodiazepinas, entre otras. Estimulantes, incluido la cafeína, ¿no? Famoso Red Bull, fíjense la cantidad de taurina, la cantidad de cafeína que tiene, los productos de algunas otras empresas que fabrican productos estimulantes para los gimnasios, etcétera, etcétera. Y también el consumo de alucinógenos en sus diferentes contextos: recreativo, terapéutico y ancestral, que también es practicado. Ese es otro tema. Luego tenemos las adicciones conductuales comportamentales. Básicamente aquí tenemos tres grupos: la ludopatía, la pornografía y los juegos en línea, donde todo se interactúa con otras personas, sobre todo. Bueno, entonces, con respecto a la ludopatía, ustedes no sé si se habrán dado cuenta, pero no es casual que en un casino haya mucha bulla, muchas luces de colores. Adicionalmente, tengas una buena atención, no haya un reloj para que no puedas ver la hora, no haya ventanas para que te estés entretenido en el juego y tampoco puedas sentir. Es decir, hay muchos factores debidamente estudiados para que la persona pueda enganchar en el juego. Igual sucede con la pornografía online, que está aumentando de manera crítica. Y los juegos en línea, habíamos dicho, los donde compartimos con otras personas, y los que están teniendo un poquito de evidencia es Facebook también. Entonces, hay que todavía mucho que estudiar en estos aspectos, pero al momento es la clasificación. Pasamos a la siguiente. Para hablar de adicciones, hay que plantearnos algunos conceptos básicos, entender la situación como médicos generales, como psicólogos, psicólogas, etc. Hay conceptos que son muy importantes de comprender. Droga. Por todos lados hablamos de droga. ¿Y qué es una droga? ¿Cómo definimos una droga? El azúcar que consumimos cada día será una droga. El café que a veces consumimos será una droga. Droga es toda sustancia que en el organismo vivo pueda modificar una o varias funciones. Entonces, es muy amplio, ¿verdad? Aquí vamos a seguir desmenuzando la cosa. El uso, digo, si yo bebo una copa de vino, por eso seré alcohólico, seré drogadicto, vamos a mirar un poco los criterios. El uso. El uso simplemente es el consumo, utilización o gasto de una sustancia para producir ciertos efectos y el consumidor puede soltar, ¿no? Hay algunos consumidores, entre comillas, sociales, de alcohol, por ejemplo. Hábito es la costumbre de consumir una sustancia sin deseo obsesivo ni sin recuperación, sin repercusiones. Aquella persona que dice, sí, pues, de vez en cuando fumo un cigarrito al mes, cosas así. Bueno, el abuso, donde nos empieza a interesar, es cualquier consumo que dañe o amenace nuestra salud física, mental o nuestro bienestar emocional y social. Entonces, con el abuso empezamos a tener problemas, ¿no? Para empezar, el abuso es un uso no médico, ¿no? El paciente puede autoaplicarse.
desde fumar hasta inyectarse algo. Entonces puede ser autoadministrada. Y si puede ser autoadministrada, indudablemente puede inducir a su repetición, ¿no? Luego, lo más importante es de que hay cambios en la percepción, el estado del ánimo, la conciencia y también el comportamiento. Entonces nos lleva a problemas sociales, familiares, laborales, personales, como vamos a ver más adelante. Otro concepto importante, otro concepto que nos interesa ya en la parte diagnóstica, es la dependencia. La dependencia sí se trata de un grupo de síntomas que indican que la persona sigue consumiendo a pesar de tener problemas. Es decir, la persona ya pisó fondo, ya se da cuenta, pero pese a eso, pues continúa simplemente porque está atrapado. Al inicio puede haber sido una casualidad, al inicio puede haber sido una curiosidad de experiencia, pero como ya hemos visto en láminas anteriores, el cerebro empieza a deteriorarse. La corteza cerebral se pone más finita, y las funciones que hemos hablado empiezan a deteriorarse también. Bueno, no nos damos cuenta al inicio y luego la cosa se vuelve compulsiva, repetitiva y difícil de atraparnos. Eso es dependencia. ¿Y qué son las características de la dependencia? Es cada vez consumir mayor cantidad de la sustancia, ¿no? Fallas en interrumpir el consumo, me propongo que hoy ya no voy a fumar, pero pasan 2, 3 días y no tengo la fuerza de voluntad necesaria y vuelvo a fumar. Y digo voluntad. Y correlativamente en la parte anatómica, ¿dónde está la voluntad? Ya lo hemos dicho. Entonces volvemos a lo mismo. Mucho tiempo gastado en las actividades y continuar con la sustancia a pesar de los problemas que nos trae, ¿no? El otro término interesante es la tolerancia. Cuando hablamos de tolerancia, estamos hablando de la disminución del efecto de una sustancia tras la administración repetida, va perdiendo su fuerza, es decir, libera menos dopamina y por tanto el individuo, la persona necesita más dosis para tener el mismo efecto. Más dosis para tener el mismo efecto. Estamos hablando de tolerancia. Abstinencia, y aquí quiero ser bien claro, ¿no? Hay dos términos, uno que es el síndrome de abstinencia y otra cosa es la abstinencia así nada más. Por ejemplo, en el argot común dicen, llevo de abstinencia 10 días, o sea, 10 días que no he bebido, 10 días que no he fumado, pero en términos de adicciones hablamos de abstinencia como un síndrome, que son síntomas físicos asociados a la suspensión de la sustancia y se producen cambios en el organismo. Cada sustancia tiene sus propias síntomas de abstinencia, ¿no? El tabaco, por ejemplo, la abstinencia será muy prontito. El último tabaco que alguien se fuma 10, 11 de la noche y en la mañana ya tendrá síntomas de abstinencia, pidiendo nuevamente un poco de nicotina para levantar dopamina y poder continuar sus actividades. Entonces, abstinencia es eso. Son los síntomas asociados a la suspensión de la sustancia. Pues hay drogas que dan dependencia física, antes se hablaba de una dependencia emocional que ahora le estamos poniendo en duda, o psicológica. Entonces es la presentación del síndrome al suspender el consumo o al bajar a veces la dosis inclusive. Por ejemplo, si es que hablamos del síndrome de abstinencia al alcohol, también es muy pronto, estamos hablando de 12 horas, por ahí muy aparatoso, nuevamente con síntomas muy específicos. Diferente del síndrome de abstinencia de cannabis, por ejemplo, que puede durar en una persona hasta un mes dependiendo de la cantidad de grasa. Entonces, cada sustancia tendrá síntomas específicos para poder reconocer. Dependencia social, ¿no? Lo más frecuente, fíjense en estas imágenes. A veces queremos hacer lo que el grupo hace, ¿no? Ser aceptados. Una de las motivaciones de los seres humanos es pertenecer, tener un sentido de pertenencia. Y a veces el sentido de pertenencia nos lleva a esta dependencia social. A donde voy me encuentro con un brindis, a donde me voy me encuentro con gente tomando, necesito un poquito
para estimularme para asistir a una fiesta. Es decir, todo el tiempo nos estamos encontrando con estímulos sociales que van despertando nuestro craving. Eso un poquito hasta las definiciones que hemos podido hacer. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo y los factores protectores para poder aclarar un poquito más. Entonces, los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son todas aquellas circunstancias, ¿no?, que aumentan pues la posibilidad de que alguna persona ingiera alguna sustancia. Hay diferentes factores de riesgo. No es tan fácil, es más bien muy complejo. Esta vulnerabilidad de la que hablamos tiene que ver con factores genéticos, que vamos a hablar a continuación, con factores ambientales e inclusive con factores epigenéticos. La epigenética, bueno, no es una rama de la ciencia no tan nueva, les explico muy brevemente, que consiste en que pese a que traemos una carga genética, si la podemos identificar, si nos podemos dar cuenta y cambiar nuestras actitudes, tal vez ya no se las heredemos a futuras generaciones. De eso se trata la epigenética, que es muy interesante dentro de la neurociencia actual, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los factores de riesgo, los genéticos. Es interesantísimo preguntar cuando un paciente alcohólico llega, ¿quién más bebía en su casa? Papá, abuelo, bisabuelo, mamá. Muchas veces inician los adolescentes tomándose las sobritas en las fiestas, o de pronto los inducen a tomarse un traguito cuando son muy jovencitos. La carga genética puede afectar hasta la tercera o cuarta generación en el alcohol. Los estudios más actualizados sobre la tasa de herencia general para el alcoholismo dicen que la herencia fluctúa entre 60 y 90%. Interesante ese dato, ¿verdad? Hijos de padres alcohólicos tienen además mayor predisposición a caer en otras drogas. Es por eso muy importante hacer una exhaustiva historia familiar para averiguar estos aspectos. Bueno, y cada sustancia tiene su propia genética y también el propio craving específico. Una sustancia de abuso tiene un grado de heredabilidad, que puede ser moderado o que puede ser alto. Alto, ya lo dijimos, alcohol, nicotina y derivados opioides, opiáceos. Es muy, muy alta la heredabilidad. Mientras es moderada a baja, marihuana y alucinógenos. Eso es lo que tenemos un poquito de la genética. Bueno, hay factores de riesgo biológico también. Ahora estamos hablando de neuroadaptación, que es una buena noticia, ¿no? Antes pensábamos que las células nerviosas pues ya no se regeneran. Ahora sabemos que luego de periodos de abstinencia total y radical, las células nerviosas se vuelven a regenerar. Entonces, y también se adaptan. La neuroadaptación tiene dos vías. Entonces, corresponde a la tolerancia celular o a la farmacodinámica de la sustancia, y pues a los cambios complejos que se van produciendo en la membrana celular, ¿no? El cerebro requiere la sustancia para poder funcionar de manera óptima. Cuando no la tiene, empiezan los síntomas. Los factores de riesgo individual, tenemos impulsividad, que podemos ir detectando, búsqueda de nuevas sensaciones, eso es muy común en el inicio de los adolescentes, búsqueda de niveles altos de excitación, ilusión del control, de un falso control, por cierto, confianza en la suerte, ¿no? Quiero probarla nada más, no va a pasar nada, tengo todo bajo control, baja tolerancia a la frustración, incapacidad para expresar los sentimientos, familias en las cuales hay comunicación muy baja, problemas de autoestima, ausencia de la elaboración de un proyecto o propósito de vida, que muchas veces nos lleva a esto también, inactividad, uso inadecuado del tiempo libre. Pero también entre las teorías está la insatisfacción de la vida personal, ese componente existencial de la supuesta búsqueda del todo, ¿no? De salirse de ese vacío existencial. Luego, también el alto nivel de competitividad en el cual nos mete nuestra sociedad. Actualmente, pues vivimos en una sociedad muy competitiva, poco colaborativa,
se nos ponen metas, las metas tienen tiempos, los tiempos tienen fechas, las fechas deben cumplirse, y si las fechas y si las metas que nos proponemos se cumplen, pues qué bueno, y nos proponemos otras más, no paramos. Pero si no se cumplen, nos frustramos altamente y hacemos sintomatología. Entonces, la sociedad tiene mucho que ver también en nuestra formación, en nuestras creencias, en nuestros sistemas de creencias mentales, ¿no? Tener otras conductas adictivas. Eso de que dejaré las cosas poco a poco, tengo adicción a la marihuana, tengo adicción al tabaco, tengo adicción al alcohol, y digo, pero primero voy a dejar una, ¿qué le parece? ¿No? Eso no es adecuado. Debemos tentar hacia la abstinencia total y radical. Abstinencia total y radical como punto fuerte para poder lograr una rehabilitación completa. Indagar un poquito también en los acontecimientos vitales estresantes que nos llevan pues a tomar este tipo de decisiones, duelos, divorcios, otras situaciones en específico. Factores de riesgos familiares, alteración del grupo familiar, de pronto, pues en la familia hay cosas que se esperan, pero hay cosas que no se esperan, ¿no? Las cosas que no se esperan, es decir, las crisis no esperadas, son muerte, separación de los padres, abandono. Es decir, pueden pasar muchas cosas que no están en nuestra esfera de control, que están fuera de nuestra esfera de control. Entonces, padres autoritarios o padres muy flexibles, ausencia de normas, ¿no? Y, claro, el aprendizaje vicario. Si es que yo veo que mi madre y mi padre fuman todos los días, pues me provocará también hacerlo seguramente. Entre los factores de riesgo familiares también tenemos la permisividad, como estamos hablando, la violencia intrafamiliar, los abusos físicos o sexuales. Es importante también discernir de que las causas que llevan al consumo a los hombres son diferentes de las causas que llevan al consumo a las mujeres. Vamos a explicarlo en otras charlas, si es que ustedes lo permiten más adelante, ¿no? Entonces, abuso físico, sexual, falta de una adecuada supervisión familiar y el aprendizaje vicario que estábamos hablando. Factores de riesgo familiares, asimismo, tenemos padres del mismo sexo, sobre todo con adicción, por el acto del símbolo, alta valoración familiar a los símbolos materiales, financieros, propios de nuestra sociedad capitalista, falta de énfasis familiar en la planificación, en el ahorro, la obtención de logros con poco esfuerzo, un sistema patriarcal dominante. También hay factores de riesgo académico, ¿no? Sobre todo para las adicciones comportamentales, conductuales, y a las cuales estaremos expuestos nosotros también, me imagino. Como pueden ver aquí en la imagen, esto es lo que pasa normalmente, lo que pasaba normalmente antes de coronavirus, y que ahora, pues, es mucho más, ¿no? Ahora todos estamos detrás de las pantallas, como en este momento, sacándole provecho de alguna manera, pero que también nos da algún riesgo a estar pegaditos todo el tiempo a la pantalla de nuestra PC o de nuestro celular, ¿no? Factores de riesgo laboral, profesiones que tienen mucho más riesgo de estrés que otras. Actualmente estamos viendo cómo el personal de salud pues está en primera línea frente al COVID y también tendrán pues mucho estrés, mucha tensión, mucha monotonía. Hay muchas ocupaciones que pasa eso, ¿no? Horarios prolongados, gente que trabaja una semana sí y descansa 2, 3 días, entonces esos días los utiliza justamente para estas actividades nocivas. Factores de riesgo educativo. Sigo convencido de que lo que tiene que cambiar es la educación, necesitamos quitar algunos cursos, poner otros, hay que enseñarle a la gente a manejar las emociones, lo importante que es hacer ejercicio, lo importante que es tomar agua en buena cantidad, y hay muchos aspectos y estilos de vida saludables que tendríamos que enseñarles a los niños desde los primeros niveles, ¿no? Entonces, sistema autoritario, que ahora está bajando un poco, educación limitada a la transmisión del conocimiento, poquísima estimulación crítica, ¿no? No cumplimiento de normas, desescolarización, apuestas, hay varias cosas.
Los factores de riesgo social, los acabamos de mencionar, es un poquito también estar metidos en esto. Los medios de comunicación, que muchas veces no transmiten las cosas de manera esperanzadora, sino transmiten cifras, números, que más bien hacen confundir a la gente. Entonces, es importante también ver qué información tomamos y qué información no tomamos. Hacer un buen discernimiento de los medios de comunicación. Problemas económicos, en algunos casos, ¿no? La adicción como vía para solucionar los problemas, moda, consumismo, vacío legal en la reglamentación, miles de juegos de lotos, de deporte en línea, de apuestas, salas de casino. Entonces, hay mucho que reglamentar ahí también. Factores de riesgo social, las famosas maquinitas. Ahora no sé si han visto que se está distribuyendo también por todas las ciudades la posibilidad de hacer las famosas apuestas deportivas, que también están creando adicción, ¿no? El uso de tecnología. Y bueno, hay factores de riesgo psicológicos y psiquiátricos. Es decir, pensar de que la persona consume sustancias a partir de que se le hizo un diagnóstico previo. La patología dual tiene que ver con esto. No voy a detenerme mucho aquí, porque me gustaría en algún momento hablar solo de patología dual, que es la coexistencia de un trastorno mental y el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, trastornos de la conducta como el TDAH, trastorno desafiante oposicional, trastornos de personalidad, bipolaridad, depresión. Entonces, cada patología sabemos que tiende a consumir alguna sustancia en específico. Vemos como los esquizofrénicos, por ejemplo, fuman bastante tabaco, tema dopamina, y así para cada patología. Bueno, la buena noticia es que hay alternativas de manejo. Si se trata de una enfermedad crónica con recaídas, pues hay alternativas de manejo. Tenemos actualmente varias de ellas. Hay un programa ambulatorio, ¿no? Multidisciplinario, con participación de médico psiquiatra, psicólogo, terapista ocupacional, enfermeras, técnicos, entre otros, ¿no? Es muy interesante ese modelo multidisciplinario, está dando que hablar en América Latina, ¿no? Vamos a ver de que se trata de un seguimiento con posibilidad de largo plazo, sin hospitalización y flexible a cada paciente sobre todo. Luego tenemos el modelo de la comunidad terapéutica, que bueno, lamentablemente ya después de 30 años estas comunidades terapéuticas nos han mostrado que no son efectivas, todo lo contrario, utilizan métodos poco ortodoxos para tratar a los pacientes. Tenemos hospitalizaciones cortas para desintoxicación, que lo ideal sería hacerlo en cualquier hospital general. Cualquier hospital general nivel 2 hacia arriba, según la ley de salud mental, debe tener un servicio pues, de psiquiatría y además un servicio de adicciones por separado. Bueno, nuestra realidad todavía no lo permite, ojalá que en algún momento nosotros podamos ser los gestores de todo eso. Programas cortos de 40 a 45 días, que son los que tienen hospitales grandes como el Emilio Valdizán, y grupos de apoyo. Los grupos de apoyo también son muy importantes. Aquí en Cajamarca tenemos Alcohólicos Anónimos, pero en otras ciudades también hay Narcóticos Anónimos. Parece también que ha mostrado una buena evidencia, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que quería compartir en esta primera ocasión que nos estamos juntando. Y quería compartir un poco con ustedes el caso clínico que tengo aquí en la pantalla, para que a partir de ahí podamos contestar 3 o 4 preguntas, discutir y ver qué ha quedado claro o si tenemos más cosas que clarificar, pues que este es un tema muy amplio. Hoy hemos hablado de las generalidades nada más y queremos hacer algunas charlitas más para hacer cosas específicas, ¿no? Entonces, vamos a leer el casito clínico. Adán es un hombre de 50 años que consulta por un dolor abdominal reciente. Durante la entrevista manifiesta que él está bebiendo 1 a 2 botellas de vino al día, 750 mililitros cada una. Solía beber media botella de vino al día por la noche, después del trabajo, un poco más los fines de semana,
pero cuando perdió su trabajo hace 2 años, empezó a beber más. Él se da cuenta que ahora ya nunca se emborracha, pero si no consume nada de alcohol durante un día, se pone muy incómodo. Ha tratado de reducir varias veces la cantidad de consumo de alcohol, pero sin éxito, ¿no? Le resulta difícil. Trató de dejar un par de veces, pero comenzó a beber de nuevo después de un día. Solía ser muy activo, pero ahora pasa mucho tiempo en casa viendo la televisión o de vez en cuando reuniéndose con gente del mismo círculo de la bebida, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el caso clínico. Me gustaría que todos los que estamos conectados en este momento podamos tal vez hacer alguna pregunta y si no nos fijamos en lo siguiente. ¿Cuál sería el diagnóstico de Adán? ¿No? ¿Qué les parece? Me gustaría invitar a la participación, discutimos el caso clínico y de paso, pues, vamos recordando algunos de los conceptos. ¿Podemos escucharlos algunos de ustedes? Tal vez quieren opinar de cuál es el diagnóstico de Adán que acabamos de leer. ¿Hola? No logro oír. ¿Alguien está hablando? Doctor, creo que por el chat están escribiendo las preguntas. A ver, déjame mirar. Ya, ahora sí, los estoy viendo, los estoy mirando, no lograban escuchar. Adicción por problemas sociales, me dicen, tolerancia más síntomas de abstinencia. Me están opinando varias cosas que me parecen muy interesantes, se tiene que evaluar su contexto familiar. Me parece muy interesante todo esto que me están diciendo. Sin embargo, habíamos hablado de 3 aspectos fundamentales, ¿no? Tiempo, control y efecto negativo. Entonces, el tiempo se cumple en este caso, ¿verdad? El control, el paciente no puede controlarse pese a los diferentes intentos que ha hecho. Y efecto negativo, ya perdió el trabajo, tiene varias cosas. Entonces, pues están cumpliendo todos los criterios que necesitamos para decir que se trata de un paciente que se encuentra en dependencia. Tiene una dependencia, en este caso, al alcohol. Los criterios que tenemos para justificar el diagnóstico los acabamos de mencionar. Y bueno, la característica debería tener un abordaje adecuado de las adicciones, ya la conocen ustedes. Aquí tenemos las respuestas. Estamos hablando de que cumple los signos de una dependencia alcohólica. ¿Qué criterios tenemos? Control, tiempo, efectos indeseados, tolerancia, abstinencia. Hay todo en este pequeño casito. ¿Qué característica debería tener el abordaje de las adicciones? Entonces, ya lo hemos dicho, multidisciplinario, individual y flexible. Eso es un poquito lo que se está promoviendo actualmente y lo que nos estamos dando cuenta de que pues nos está dando los resultados. Entonces, hemos compartido con ustedes esta pequeña charlita de introducción a las adicciones. Me gustaría que sigamos preguntas en este momento si es que lo creen necesario. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Te escuchamos. Mira, tengo una duda. Es sobre cómo se muestra, en este caso, a la cannabis. Porque, bueno, no coincidimos completamente. Yo creo que no hay duda con que se genera dependencia y adicción a la cannabis, ¿verdad? Claro que sí. Pero por otro lado, con una correcta, con un correcto consumo, digamos, con los adecuados, funciona más bien como un aliado que como una droga que causa adicción, digamos, ¿no? O sea, ya sé a dónde vas. Es que aquí tenemos con cannabis que tener bastante cuidado. Número 1, hay cannabis de uso recreativo
hay cannabis de uso medicinal. Cuando estamos hablando del cannabis de uso medicinal, pues el cannabis tiene THC y tiene CBD. En este caso es el CBD el que tiene los componentes medicinales. Actualmente ya tenemos una ley en el Perú para poder consumir cannabis en gotas, inclusive se están vendiendo bajo receta médica en Lima, todavía en Lima, las otras direcciones no lo han comprado, y efectivamente quien participó tiene la razón si es que es de ese modo, no fumando, sino utilizando el CBD de otros modos que sí puedan ayudar a convulsiones, que sí puedan ayudar a salir del autismo, que sí puedan ayudar a calmar la ansiedad. Entonces coincido en el enfoque, por eso hay que ponernos en el contexto en que le estamos dando. Control, tiempo, efecto nocivo. ¿Queda satisfecha su pregunta? Perdón, ¿sí? ¿Quedó satisfecha su pregunta? Sí, muchas gracias. Perfecto, gracias a usted. A ver, ¿tenemos alguna otra cosa por ahí? ¿No tenemos ninguna pregunta más de generalidades? Bueno, Bueno, si no tenemos... Sí, a ver, ¿te oigo? escribieron en el chat. A ver, vamos a mirar por el chat. No, parece que está un poco lento esto, no tengo posibilidades. Pues abrí el chat, no tengo nada, no tengo ninguna pregunta. De repente podría leerla yo. A ver, por favor, te agradecería. Buenas noches. Listo. Doctor, ¿es recomendable que las drogas se legalicen por todo el tema ilegal que hay detrás, por ejemplo, corrupción y muertes? Bueno, esa es una pregunta también muy interesante, dependiendo del contexto. En los años 60, por ejemplo, se utilizaba la terapia psicodélica y se utilizaban algunas drogas para el beneficio, por ejemplo, del estrés postraumático, entre algunas cosas. Entonces, la manera como se consume es todo, como diría Paracelso, todo está en la dosis, ¿no? Igual, vemos que ahora algunas cosas están funcionando, se está probando algunas moléculas que están funcionando en depresión, que están funcionando en ansiedad y también en adicciones que ya van a pasar a una tercera fase y probablemente podamos recetarlas en el 2021-2022. Gracias. Hay otra pregunta. A ver, ver. dice, ¿el THC es el causante de la adicción en el caso... Ay, perdón. ¿El THC es el causante de la adicción en el caso del cannabis? Bueno, la adicción, como lo había dicho al inicio, no es la sustancia específica, sino que la sustancia libera un sistema de recompensa, donde la persona se siente bien. Es decir, al liberarse dopamina, sentimos euforia, sentimos bienestar, y eso es lo que genera la adicción específicamente. No solo de cannabis, sino de todo el resto de sustancias que tienen restricción legal actualmente. Doctor, buenas noches. Quisiera saber, ¿cómo saber si una persona ha tocado fondo? ¿No te escuché? ¿Cómo es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo saber cuando una persona ha tocado fondo? Pues, cuando hablamos del efecto indeseable, hay hasta cuatro etapas. La primera etapa, que la llamamos precontemplativa. En esta etapa, la persona dice, voy a dejarlo cuando yo quiera, tengo el control, no pasa nada, y pues hace su vida. Luego viene una etapa contemplativa, en que de alguna manera están pasando ya algunas cosas, llega tarde al trabajo, va bajando el rendimiento en los estudios, pero dice, no es el alcohol, no es la droga, debe ser alguna otra cosa. Luego, recién pasamos a una fase donde se busca ayuda, pero pese a que recibimos la ayuda, no se la cumple. Y luego llega la última fase de la cual tú hablas, diciendo tocando fondo, donde ya no puedo controlarme
pierdo mucho tiempo y además mi vida se ha desordenado completamente. En ese momento el paciente está listo para recibir tratamiento y va a ser un éxito en esta cuarta etapa. Las otras 3 etapas hay que hacer todavía entrevistas motivacionales, encargarnos un poquito de la adherencia al tratamiento, pero cuando ya se pisó fondo de esa manera, el paciente está listo como para recibir tratamiento. Entiendo. Muchas gracias. Gracias por su participación. Doctora, acá hay otra pregunta. Sí, Dice, sí. hay casos donde mencionaron que el cannabis se puede usar en tratamiento para el SIDA. ¿Cuál sería el uso adecuado para que no genere dependencia? ¿Para el VIH dices? Ajá. No, lo que pasa es de que cannabis, la parte de CBD, se está utilizando mucho por sus poderes analgésicos en cánceres terminales, ¿no? Y en el VIH muchas veces también hay mucho dolor, ¿no? Y se está utilizando básicamente para paliar el dolor más que para alguna otra cosa. Es la misma, haciendo un paragón con el cáncer, se trata de mejorar la calidad de vida ya que reduce la ansiedad. Pero no hay algo más a fondo, al menos no tenemos investigaciones disponibles al respecto. Acá hay otra pregunta también, dice, en el caso de los somníferos como medicamento, con un uso por varios tiempo, ¿puede llegar a causar o no efecto en la persona? Ya, si es que se está refiriendo específicamente a las benzodiazepinas, al alprazolam, clonazepam y todo este grupo, es un grupo que hay que manejar con cuidado. De algún modo, pues, es un ansiolítico muy efectivo, muy rápido, pero que necesita ser utilizado por muy corto tiempo, ya que da beneficios, y al dar beneficios, es que la persona no empieza a hacer una reducción después de algún tiempo, sí hay un acostumbramiento, más que una dependencia, un acostumbramiento del cual se puede salir. Tenemos actualmente un protocolo para poder salir de la adicción a las benzodiazepinas. ¿Sí? ¿Era eso? ¿Está satisfecha esa pregunta o había alguna cosa más ahí? Sí, doctor. Hay más preguntas en el chat. Tal vez sí hay tiempo todavía para leerlas. A ver, déjame mirar. Lo que pasa es que no tengo acceso. No, cada vez que entro al chat no tengo el acceso suficiente. O en todo caso yo se las leo, doctor. Lee, por favor. Te voy a sugerir porque tengo dificultades aquí en este momento para poder leer el chat. Ya. ¿Cómo pueden los familiares y las amistades ayudar a cambiar la vida de las personas que necesitan tratamiento? Es una pregunta muy interesante y está entre los temas que pensamos desarrollar a continuación, cómo la familia interviene en el tratamiento de las adicciones. Principalmente hay que definir un término que es coadicción. En la familia, por lo general, hay una persona coadicta, una persona que está muy cerca, a veces es la madre, ¿no? Que pese a que el paciente tiene o la paciente tiene los problemas, pues le sigue dando dinero, lo solapa, pero no solo eso, también lo registra, lo cuida, le busca los bolsillos y pasa una serie de cosas. Tengo una presentación específica que la hago normalmente con los familiares para dar algunos tips de acompañar. Lo vamos a tomar en cuenta para una presentación, ya que es un tema aparte, creo que podríamos considerar. Ya, doctor. Acá hay otra también. Dice, ¿qué abordajes o enfoques son los más recomendables para tratar adicciones en el marco de la psicoterapia? ¿Y qué abordar básicamente? En el marco de la psicoterapia, básicamente lo que ha tenido éxito es la terapia cognitiva conductual, ¿no? Sin embargo, lo conductivo conductual, de alguna manera, lleva hasta un 33-34% de efectividad, acompañado de medicamentos, podría llegar hasta 60 o 70%. Entonces, lo que estamos hablando es de que lo que está funcionando es la terapia multidisciplinaria o interdisciplinaria, en que todo un equipo interviene. Interviene el psiquiatra, el toxicólogo, el psicólogo. Es decir, eso sería lo ideal. Pero claro, en países como el nuestro no tenemos esa posibilidad todavía. Así que
la mejor posibilidad que tenemos es la abstinencia radical, total, dentro de las técnicas de cognitivo-conductuales de primera generación o también las de tercera generación actualmente. En adicciones también ha demostrado bastante eficacia una técnica que se llama mindfulness, que está basada en el budismo, que es conciencia plena o atención plena. Por ejemplo, esa es una de las técnicas dentro de psicoterapia que tiene muy buena evidencia. Gracias. Entonces, TCC, cognitivo-conductual, y mindfulness serían lo que ahorita tienen. Pero si es interdisciplinario, sería lo más adecuado. Ya, doctor. Acá hay también otra pregunta de las de Facebook que dice, algunos países como Uruguay y Canadá legalizaron la marihuana con fines recreativos. ¿Esto aumentaría el riesgo de adicción porque permite que la marihuana sea más accesible o lo disminuiría debido a que hay un control de consumo gracias al precio? Miren, en realidad ahí hay experiencias distintas según los países. Por ejemplo, Holanda fue uno de los primeros países que legalizó y disminuyó el consumo callejero, mejoraron algunas circunstancias, pero en otros países como España, por ejemplo, se ha ido desbordando. Lo que necesitamos es una buena reglamentación. En este caso, por ejemplo, Perú ya la tiene, pero por todos los problemas que tiene la ley, falta la reglamentación por todos los problemas que están ocurriendo. Entonces, habría que nuevamente contextualizar hasta qué punto tal o cual droga pues debe ser legalizada, ya que a veces nos referimos al alcohol y al tabaco como que no son drogas, ¿no? Decimos alcoholismo y drogadicción, siendo el alcoholismo una droga. Gracias, doctor. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué tan recomendable es el uso del cigarrillo electrónico para tratar la adicción al cigarrillo normal? O para dejar la adicción al cigarrillo normal. Ya, ninguna en realidad. No hay prueba, hay estudios a doble ciego, ahora en este caso sobre el caso de nicotina, y lo que estamos haciendo es ingiriendo nicotina. Si bien es cierto, no se está produciendo la combustión o el gas butano del encendedor o del fósforo, pero igual se está consumiendo nicotina. Al estar consumiéndose nicotina, pues sabemos que la nicotina tiene efectos secundarios en nuestro organismo. Entonces, el cigarro electrónico, lejos de ayudar a mejorar el consumo, parece que se ha mantenido, no ha habido ningún efecto, digamos, positivo. Listo, doctor. Ya para ir terminando, un par de preguntas más. Dice, ¿se podría hacer un diagnóstico temprano de adicción o detectar a personas con alto riesgo? Sí, en realidad, lo que estamos haciendo actualmente se puede hacer un tamizaje en la educación, es decir, hacer charlas a este nivel, a nivel secundario sobre todo, de este nuevo enfoque que tenemos de las adicciones. Mostrar estas imágenes que hemos mostrado al inicio, algunas veces, pues sí nos mueven, ¿no? Y nos damos cuenta de que hay un daño anatómico en nuestro cerebro. Entonces, invertir en educación es la mejor manera de prevenir. Y claro, las familias que conocen o han asistido a una charla como la que podríamos dar, conocen pequeños tips para hacer detección temprana. Me gustaría mucho hacer esa charla y compartirla con ustedes porque eso es algo que siempre preguntan las familias, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer prevención, pero necesitamos lo más importante, el conocimiento, saber cómo es que trabajamos con los adolescentes, que es la principal población en riesgo, ¿no? Ya. Doctor, buenas noches. Quisiera saber si el éxito en el tratamiento del adicto depende de su motivación. Efectivamente, hace rato hablamos de las 4 etapas, ¿no? Entonces, en las 3 primeras etapas, el adicta no está motivado. Entonces, nuestro camino ahí es hacer la entrevista motivacional, porque si no vamos a entrar a una puerta giratoria. La idea es que el paciente pueda entrar al tratamiento motivado. Si no está motivado, esperemos un tiempito antes de hacer psicoterapia. Podríamos dar fármacos para el síndrome de abstinencia, para que no la pase tan mal, pero hay que esperar un poquito que el paciente esté listo, es decir, que se haya dado cuenta, que haya tomado conciencia de que su vida está en gran parte así por el consumo de alcohol y sustancias. Entiendo. Y bueno, ¿qué hacer cuando se descubre que algún familiar o hijo es drogodependiente? El qué hacer
va a ser relativo de acuerdo a la gravedad del caso. Vuelvo a decir, si es que ya llegamos a la parte de dependencia y se cumplen los criterios de dependencia, lo primero que hay que hacer es buscar a un especialista, ¿no? Al grupo de especialistas, diría yo, porque el tratamiento es multidisciplinario. Y si la intervención es temprana, es decir, uno se da cuenta que nuestro hijo, nuestra hija, está consumiendo tempranito, es muy efectivo. Otra cosa que preguntaron también en algún otro foro es con el consumo de cannabis en adolescentes. Mientras más retardemos el consumo, va a ser mejor. Ahora se sabe que el cerebro termina de desarrollar entre los 24 o 25 años, llega a su tamaño completo, es decir, que una persona que consume sustancias antes de los 25 años, pues lo que hace es no permitir su desarrollo completo, ¿no? Una persona adulta que ha desarrollado completamente sus capacidades, pues tendrá el libre albedrío de hacerlo y entrar a todas estas etapas. Pero con los adolescentes sí me gustaría hacer mucho hincapié en esto. El cerebro se está desarrollando. La abstinencia es muy importante. Entran en mayor adicción quien empieza a consumir de manera más temprana. Entiendo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Acá hay otra pregunta, doctor, que dice, ¿qué tan efectivos son los procedimientos de estimulación cerebral no invasiva, estimulación magnética o estimulación eléctrica transcraneal para los casos de adicción con altas tasas de recaída? ¿Hay alguna ya demostrada para usarla como tal? En este momento no tenemos evidencia de que la estimulación transcraneal haya funcionado en adicciones. Se están haciendo algunos estudios que están en primera y segunda fase apenas. Sin embargo, se utiliza la estimulación craneal actualmente más para los procesos de ansiedad o depresión. En adicciones no tenemos un estudio así como para poder compartir que nos diga de que tiene algún efecto beneficioso en la adicción. Listo, doctor. Creo que sí podemos hacer un par de preguntas más, doctor, como para terminar la conferencia. Sí, correcto, con mucho gusto, no hay ningún problema. Ya, acá hay algunas más. Dice, doctor, ¿cuál es el plan de abordaje que se puede aplicar para que el paciente logre una conciencia de enfermedad? El plan de abordaje para que el paciente logre una conciencia de enfermedad, uno, es la psicoeducación, ¿no? La psicoeducación, antes pues yo podría haberle dicho al paciente miles de cosas, pero el paciente obviamente tiene sus propias creencias, su propia posición, me escuchará, probablemente sí, probablemente no. Pero si es que nos aferramos a este modelo en que la adicción es una enfermedad, yo tengo la posibilidad de mostrarle imágenes muy serias, muy severas de cómo se compromete el cerebro, no solo el cerebro, muchos órganos de los fumadores, tanto de tabaco como cannabis, pulmones, pero sin embargo, no es para todos. Ustedes han visto que en las cajetillas de cigarro pues ponen figuras bastante impactantes, pensamos nosotros, pero para mucha gente es irrisible, ¿no? Y no lo toman en cuenta. Entonces, básicamente hay que tomar en cuenta la psicoeducación temprana. Acá hay una pregunta que nos hacen acerca de cómo manejar la adicción en tiempos como estos en los que estamos en cuarentena. Efectivamente, esto me parece una pregunta muy importante, sobre todo las personas que viven con un familiar que tiene esos problemas. Aquí es muy importante la contención de la abstinencia. Si bien es cierto, damos fármacos para la abstinencia, en este caso para contener todos los síntomas que aparecen por la falta de alcohol, digamos, en estos momentos son momentos interesantes en que podemos aprovechar espacios familiares para hacer actividades en conjunto, cambiar nuestros estilos de vida, donde dejamos de llamar a la persona el adicto o la adicta y pasa a ser nuevamente nuestra familia, nuestro amigo, nuestro hermano, y empezamos a hacer actividades comunes que le den seguridad. Siempre lo estigmatizamos, como en todos los casos de salud mental. Ahora en cuarentena los invito más bien a que practiquemos una rutina de yoga por las mañanas, aeróbicos, ejercicios, que podamos hacer ejercicios de respiración para calmar nuestra ansiedad, que no colmemos nuestra cabeza de información por todas partes, que mantengamos un poquito nuestra vida más equilibrada, estilos de vida saludable, y eso es lo que es una oportunidad, tener un paciente
está haciendo abstinencia con nosotros en este momento. Si no se puede manejar igual, podemos recurrir a los fármacos, y si alguno necesita, podría consultar después. Pero lo básico es incluirlo, hacer que recupere ese nivel de pertenencia hacia su familia. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Creo que ya hemos abordado la mayoría de las preguntas que nos han enviado, tanto por acá por Zoom como por Facebook. Igual estamos muy agradecidos todos los miembros de la sociedad y todos los chicos que están pendientes de las ponencias por su participación esta noche. Tal vez quiera darles algunas palabras antes de terminar. Sí, en realidad yo me siento muy contento de poder compartir con ustedes a través de este medio. Me gustaría seguir haciéndolo en estos temas que son tan importantes. De alguna manera nos iremos acostumbrando un poquito más a la tecnología, poquito a poco, tanto ustedes como nosotros, hasta encontrar un equilibrio. Y bueno, agradecerles a todas y todos por su atención, por tomarse un tiempito en preocuparse por estos temas. Vamos a mantenernos en contacto y bueno, por ahí tenemos mis datos también si es que alguien quiere comunicarse de manera más personal para una cosa específica. Yo agradezco a la Sociedad Científica, estudiantes de Medicina de Cajamarca, por esta iniciativa que nos ayuda a estar juntos. Podríamos también ver más adelante, a propósito de lo que acaban de decir, el manejo de la ansiedad en tiempos de coronavirus, por ejemplo, ¿no? Sería un tema bonito que podríamos mirarlo para tener algunas herramientas, algunos tips de ayuda, ya que yo pienso que esto continuará todavía un tiempo. Sí, doctor, de todas maneras esperamos contar con su ayuda para más ponencias, como para estos días especialmente en que es difícil acceder tal vez a una educación presencial, entonces creo que esto nos ayuda bastante a nosotros como estudiantes para poder acercarnos más a estos temas. Exactamente, todos los que hemos estado acá, entonces los invito a despertar con ánimo, a hacer el sostén, el confort de las familias que tienen alrededor, pues esto ya va a pasar, así que nos seguiremos viendo. Listo, doctor, muchísimas gracias. Igual a todos. Gracias a todas y a todos. Están viendo la ponencia por acá, ya les vamos a hacer llegar el link del test para que lo puedan responder. Y les agradecemos su participación. Gracias, doctor, de nuevo, y esperemos que sea hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Besos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Cuídese mucho. Bendiciones. Gracias a todas y a todos.